con nuestro siguiente panelista, que es el profesor Javier Mitil Martínez. El profesor Javier Mitil Martínez precisamente es egresado también del Instituto Nacional, egresado de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, tiene maestría en Derecho Comercial y Derecho Procesal de la Universidad Interamericana de Panamá, tiene estudios de maestría en Derecho Laboral de la Universidad de Panamá también, es especialista en Derecho Constitucional con énfasis en Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, España, es nuestro profesor dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad, pero también es profesor, es docente de la Universidad Tecnológica. Actualmente se está doctorando con énfasis en Derecho Civil también en nuestra Universidad de Panamá. Tiene precisamente en su experiencia laboral, ocupó el cargo de defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de Panamá, en la que precisamente tuve la experiencia de compartir ese tema laboral con el compañero Javier. Tiene varias obras, entre ellas podemos mencionar el contrato de hipoteca inmobiliaria en el derecho positivo panameño de 2018. La segunda de sus obras es el financiamiento público electoral en Panamá, Costa Rica y España de este año. Y su tema para nosotros en el día de hoy es la doctrina de los actos propios como una limitación al principio de la autonomía de la voluntad. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero Javier, profesor Javier Mitil, y le concedemos todo el tiempo para su exposición. Javier, el micrófono. Buenos días, profesora Lilia Herrera, profesor Virgilio Trujillo, profesora Belkis, el profesor Enrique Jaén, profesor Estanciola, un saludo al decano Hernando Franco. Bueno, el día de hoy, profesora Lilia, vamos a hacer referencia pues a uno de los brocardos, históricamente pues ha representado un ícono en el derecho civil. Pero cuando hablamos de este brocardo, el venire contra factum propio non vale, es decir, la doctrina de los actos propios, hay que hacer referencia de ella a su nacimiento y por qué deviene esta doctrina, de dónde deviene. Pero lo cierto es que esta doctrina de los actos propios tiene evidentemente influencia del principio de la buena fe. Los romanos fueron expertos, ideólogos en el desarrollo de esta doctrina de la buena fe, hasta el punto que, a mi entender, como que la establecieron para que las personas tratasen de cumplir sus responsabilidades. Al inicio, hacer una pequeña historia, en la ley de las 12 tablas se establecían 4 contratos fundamentales donde se establecía la buena fe, pero no como la buena fe que hoy la conocemos, sino la buena fe como una acción procesal. Y la fides, como llamaban los romanos, se refería pues exclusivamente a esa voluntad, ese respeto individual de cada persona en cumplir su palabra. Pero la acción de buena fe en sí estaba representada entonces y se ejercía no tanto por las personas, sino por el juez en el derecho romano, iniciando el derecho romano, la ley de las 12 tablas. Se establecía buscando que las personas se hiciesen responsables por sus acciones. Así me veía. Era un mecanismo, lo que pasa es que no lo pude conectar, era un mecanismo de establecer. Hay un micrófono abierto. Para que no parezca tú en la imagen. Si pongo aquí, Virgilio, que está es un mecanismo evidentemente para tratar de que se cumpliera con lo pactado, con el compromiso pactado. Así debido entonces es actuar de parte de los ciudadanos romanos en su comportamiento para todo contrato, de forma que cumpliese el principio fundamental de la buena fe, que posteriormente pasó hacia otras áreas del derecho, en el derecho comercial, en el derecho internacional también romano se establecía el principio de buena fe. La cosa es que este principio fue calando tanto en la ciudadanía romana,
que se estableció como un eje transversal para el cumplimiento de las obligaciones. Ya no tanto para que las personas no cumplieran su contrato, sino que no hacía falta que estuviese el juez o el magistrado o el pretor presente de cada una de las personas que realizaran un contrato para que lo cumplieran. Se sabe entonces que el principio de la buena fe como tal, que atraviesa de forma transversal todos los derechos, en Roma fue crucial para la doctrina de los actos propios, hasta el punto que muchas acciones que se enervaban en la figura del pretor, iban invocando este principio para tratar de que las partes cumplieran sus compromisos establecidos. Es por ello que es citado por Ulpiano, Domicio Ulpiano, en el Digesto, en donde un pater familia trató de anular un testamento y utilizó como hecho que cuando la hija estaba viva, él la había emancipado, pero no había cumplido con los requisitos establecidos en el pasado. Y dejó eso así. Entonces, cuando él fue a anular el testamento ante el pretor, el testamento le negó la anulación del testamento, porque el comportamiento de él no había sido en debida forma y violaba principios de la buena fe y de la confianza establecida en ese momento. Así nace la figura jurídica de la doctrina de los actos propios. Usted no puede ir contra sus actos propios en el pasado. ¿Pero cuándo? Fue desarrollado entonces la venencia de la escuela de los glosadores con Acurcio y Aso, que pudieron crear la doctrina per se con este Brocardo, en donde se fue hilvanando esta figura jurídica hasta el punto de llegar a nuestros días. Pero ella en sí consagra este principio esencial de la buena fe. Y este principio de la buena fe, y por la cual nosotros hacemos referencia en nuestra ponencia, es crucial en el desarrollo de esta charla. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil, en su artículo 1106, que trata el tema de cumplimiento de los pactos y las obligaciones, tiene limitaciones a la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque la ley determina, el mismo artículo determina que los pactos estarán supeditados a la ley, a la moral y al orden público. En el tema de la moral, hacemos un crochet allí, y el artículo 1109 establece que el consentimiento, igualmente de los contratos, bastará para que esto surta sus efectos, pero establece como regla general que todos los contratos deben tener inmersos en ellos el famoso principio de la buena fe. Fíjense ustedes que este principio sacrosanto que nos arropa en la legislación panameña, arropa cualquier legislación, ya sea de corte romanista o no romanista. Se establece el principio de la buena fe, negocial, contractual. Es más, este principio tiene que abarcar también, y así lo abarca, en las tratativas contractuales, en los precontratos. Usted tiene y debe actuar con el principio de la buena fe, que es ese principio el que alimenta prácticamente el brocardo o la regla que establece el venire contra factum proprium non vale. Es decir, sus actos, usted no puede cometer, usted no puede repetir actos del pasado en donde haya producido nacimiento, extinción, modificación de derechos, pero que perjudiquen en lo sucesivo a la persona mediante el cual usted está contratando. Fíjense usted que este principio, tal cual como se vio, va un poco más allá de la limitación de la autonomía de la voluntad de las partes. Este principio toca directamente también
los derechos subjetivos de las personas. En Roma se veía como una exceptio doli. Igual figura la desarrollaron los alemanes como una excepción de dolo, una excepción otorgada al deudor para ocuparse, para protegerse de los desmanes realizados por el acreedor. Pero esta excepción de dolo, hoy se conoce en Alemania como tal, nosotros acá como prácticamente como una excepción también. He visto muchos casos en la Corte donde se aplica como excepción la doctrina de los actos propios. Por eso es que crea la limitación referente a los acreedores. Ellos no pueden utilizar, ellos no pueden enervar este principio, esta regla general del derecho como acción ni como excepción, porque ella le compete directamente al deudor. Es decir, entonces, que este principio fundamental del derecho, que tiene que ver con el principio de buena fe, tiene que ver, nos habla del principio de buena fe. La buena fe enmarca todo, temas éticos, temas morales, abarca temas de conducción, de la conducta humana. Entonces, usted no puede conducirse de una forma distinta a la que la contraparte está esperando de usted. La contraparte está esperando que usted se comporte de una forma normal dentro de la tratativa comercial, dentro de un contrato X. Todos esperamos que usted no actúe con dolo. Entonces, la forma que tenemos nosotros en Panamá, evidentemente la doctrina de los actos propios en Panamá no está positivizada, no está como aparece en el Código Civil y Comercial de Argentina. Argentina lo tiene positivizado en el artículo 1067, establece la doctrina de los actos propios como tal, el tener un comportamiento adecuado dentro de la tratativa contractual. Allá sí está positivizado. En Panamá, nuestra Corte Suprema de Justicia lo que hace es aplicar la doctrina de los actos propios de una forma no seguida. Lo utiliza en base al artículo 13 del Código Civil, en donde cuando hay ciertas lagunas o no hay legislación aplicable, se acude a la regla general del derecho. Por eso que la Corte lo aplica de esa forma y en base también al artículo 1109, que trata el tema de la buena fe entre los contratos. O sea, ella crea limitaciones para las partes, crea limitaciones para quien ejerce esa conducta no permitida, quien ejerce una conducta que va contra la ley. Es más, va un poco más allá, la doctrina de los actos propios. No está permitiendo que usted abuse de su derecho, porque el abuso del derecho también es un acto inmoral. Entonces, si es un acto inmoral, la ley no puede aupar, tal cual como lo dice el artículo 7.1 del Código Civil Español, la ley no puede aupar, la ley no puede proteger actos inmorales, actos que rayan contra la ley. Esta doctrina, que nosotros consideramos lo particular, que así como se utilizó este brocardo en Roma, se utilizó también muchas veces en la Edad Media, que fue escondido prácticamente por el Código Civil Napoleónico, presumo que por el tema de un derecho totalmente individualista, sentía cierto resabio por el brocardo. Esto debe ser positivizado en Panamá y a su vez muchos me han preguntado, profesor, si es posible que este brocardo o este principio o esta regla, como muchos lo quieren llamar, del derecho pudiera aplicarse de oficio. Bueno, en Roma se aplicaba de oficio. Es más, si se aplica de oficio, que los jueces y magistrados deben de aplicarlo de oficio, porque entonces irían en función de un principio también que rige toda la vida jurídica, que es el principio iura novi curia. El juez tiene y debe aplicar la ley, aunque no sea la ley que las partes están señalando. Él tiene que aplicar la ley. Entonces, si existe este principio general del derecho, él tiene que aplicarlo, aunque las partes así no lo señalen, porque es un tema que raya y va con el principio
de la buena fe. Es importante eso. Fíjense que en Alemania ellos utilizan la Wehrwirkung, que también es una degeneración prácticamente de la doctrina de los actos propios. En Estados Unidos e Inglaterra utilizan el Stoppel, que también, bueno, Stoppel surgió casi por el siglo XII, pero también tiene que ver con el comportamiento adecuado, el no comportamiento violatorio a normas de la buena fe. Usted no puede ir contra decisiones suyas en el pasado. Igualmente ocurre en Inglaterra, en Estados Unidos, igual en cualquier país, ya sea con corte romanista o no. Se respeta mucho, no se toma en cuenta, es más, ha pasado fronteras este principio o esta regla general del derecho, porque se ha movido, se ha ido al derecho administrativo también. Por eso es que Alemania utiliza comúnmente en materia administrativa el principio de la confianza legítima, que también es una derivación del principio de venir en contra factum proprio non vale. Así como se ejerce este derecho, se ejerce en Panamá, se ha movido también el derecho penal, derecho agrario, es decir, el comportamiento humano debe ser coherente. Ahora, mañana y siempre. Debe haber una coherencia transaccional, porque es la esencia del ser humano. Es como nos movemos. Entonces, los romanos veían el derecho de tal forma que quienes lo aplicaban, quienes lo generaban, tenían que actuar de bona fide, de buena fe. Usted no puede andar haciendo negocio o haciendo contrato con la única intención de hacer daño. Entonces, tiene que regir, igualmente así nació la figura jurídica, este principio de venire contra factum proprium non vale. También, ya para terminar, el tema de la buena fe sobrevino en Roma también, porque cuando Roma crea la ley de la 12 tabla, y aún hay resabios en la ley de la 12 tabla, existía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Buscaron un mecanismo adecuado para que las personas evitaran y se pagase la responsabilidad. Esa acción de buena fe que hablamos al inicio es una acción que se le otorgaba al juez para sancionar de forma libre a las partes. ¿Cómo la sancionaban? Porque no habían observado la buena fe o no habían observado o gestionado dentro del contrato en sí principio de buena fe contractual. Entonces, es importante ver esto porque este principio de buena fe desactiva en un momento determinado esa justicia de ojo por ojo y diente por diente que ocurrían al inicio del derecho romano. Ese principio de buena fe, que hoy por hoy también nos regula a nosotros, establece, ¿no?, en su cimiento ya de por sí, que el no actuar de forma correcta dentro de un contrato o dentro de nuestros hechos va a ocasionar responsabilidades favorables o desfavorables. Entonces, máxime, entonces, como un principio que cruza muchos derechos, este principio de buena fe está enmarcando ya el no cumplimiento, te están marcando ya las limitaciones establecidas entonces por el brocardo romano venire contra factum proprio non vale. Hay sentencia del Tribunal Supremo de España, por ejemplo la 760 del 2013, que establece las limitaciones que procura en el derecho, la autonomía de la voluntad de las partes, procura este brocardo romano. Igualmente la sentencia del 30 de 1999 también establece las limitaciones al derecho subjetivo y a la autonomía de la voluntad de las partes dentro del devenir de las transacciones en el derecho español.
pero igualmente establece un principio de forma obligatoria. La sentencia del Tribunal Supremo de España 353 del 2005, esta sentencia del Tribunal Supremo establece evidentemente la obligatoriedad de los tribunales en España de aplicar de oficio el brocardo romano venire contra factum propio non vale. Es decir, se hace obligatorio esta aplicación. Igualmente en Panamá hemos visto sentencias, repito, en donde se ha excepcionado por parte de la Corte Suprema de Justicia la aplicación de este brocardo, que es importante y a su vez limita la autonomía, la voluntad de las partes, porque no le permite ir mucho más allá de las violaciones al principio de la buena fe, porque está casado. La doctrina de los actos propios está casado con el principio de la buena fe y el principio de la confianza legítima. Entonces, usted no puede actuar distinto a lo normado en el principio de la buena fe. Vamos a dejarlo hasta aquí, Lilia. Si hay preguntas. No se te escucha, Lilia. Algunos de mis estudiantes me están escribiendo por WhatsApp y me han dicho, me han registrado esta preguntita por allí. Profesor Mitil, usted ha hablado mucho sobre el tema de la buena fe, y aquí la pregunta que hacen es que si los actos propios son entonces ya un principio de buena fe. Bueno, fíjese, mi estimada profesora, yo diría que los actos propios, dentro de los actos propios está inmerso el principio de la buena fe, forman parte de ellos, porque es el comportamiento humano, es como usted se comporta dentro de una actividad, pero no cualquier comportamiento, es el comportamiento que genera derechos, obligaciones, modifica ciertas acciones hechas por usted, crea expectativa negocial, transaccional. Esas son las actuaciones que usted con su actuar deja expectativa. Si usted y yo, por ejemplo, vamos al interior, yo tengo 500 hectáreas de tierra y usted me dice a mí, profesor Mitil, yo el otro mes le voy a comprar esas 500 hectáreas, pero quiero que usted haga los trámites correspondientes para que se le pongan luz eléctrica y le pongan agua potable. ¿Entiende? Y hago ese gasto correspondiente. Yo me gasto $200,000 en ese trámite. Y usted después me dice a mí, profesor Mitil, mire que no pienso hacer ninguna transacción. Me arrepentí. Usted se arrepiente, usted crea obligaciones. Fíjese que en Roma se utilizaba, por ejemplo, en los cuasicontratos, la gestión de negocio ajeno, y en la tutela y curatela existía también acciones de buena fe cuando el tutor era demandado o cuando el curador era demandado. Ellos decían, yo he hecho una buena administración. El juez entonces veía, evidentemente, si él había realizado una administración coherente o no con el principio de la buena fe. Acá, por ejemplo, el ejemplo que le puso usted ha creado una expectativa negocial. Usted me ha hecho crear un perjuicio. Y aparte de ello, usted no ha sido coherente con su respuesta subsiguiente. Eso forma parte de las tratativas o precontractuales, que también registra o también regula el principio o el brocardo venire contra factum propio non vale. Bueno, esperamos que la respuesta que ha dado el profesor Mitil llene todas las expectativas y haya dejado claro la pregunta que se le ha formulado, ¿verdad?, por parte de uno de los estudiantes. Profesor Mitil, usted aquí me pregunta, ¿usted recomendaría, precisamente citó a Argentina, el Código Civil de Argentina, ha hablado de España, recomendaría que ya esta teoría de los actos propios fuera parte de nuestro derecho positivo? Bueno, fíjense, profesora, actualmente ella es parte
pero es parte cuando la Corte la trae, no porque está positivizada. Y la Corte la trae, repito, en base al artículo 13 del Código Civil panameño, que es en cuanto a la interpretación de la ley, o la aplicación de la ley. Pero yo pienso que sí, sería necesario que se establecieran las bases, se establecieran los cimientos de este brocardo, así como Argentina lo hizo, pues trajo, lo positivizó. Claro, no lo ha hecho España porque España lo tiene en fin como en la jurisprudencia, una jurisprudencia doctrinal, que es casi una ley, ¿no? Para ellos. Y España la está realizando de 1864, la primera sentencia antigua de España, ya registra la aplicabilidad del principio de los actos propios, y ellos tienen una actuación y aplicación del principio de forma consecutiva, consecuente. ¿Qué pasa con Panamá? Porque sí sería bueno legislar, implementarla, modificar el Código Civil y reformar el Código Civil y establecerla en el Código Civil, porque así los magistrados o los jueces no estarían divagando en la aplicación de la doctrina o de la regla. Ya estarían los puntos claros mediante las cuales se va a ceñir el juzgador. Ya estaría positivizado y no sería de parte del magistrado o el juez una aplicación caprichosa, sino que la ley le mandata, la misma ley le va a ordenar su aplicación de inmediatez. Mucho cuidado con lo que le voy a decir. Creo que hay que positivizarlo, pero ese no es óbice de no estarlo, de que los jueces y magistrados no la apliquen, porque es una regla general del derecho. Decía Robert Alexi que los principios son normas de optimización. Entonces pienso que los jueces y magistrados muchas veces no conocen la aplicabilidad de esta norma, porque a veces es conflictiva, ¿no? Por los requisitos, etcétera. Pero deben aplicarla. Aparte de ello, el principio Iuri Novi Curia obliga a ellos realmente a aplicar esta norma y no se le permite a un juez ni a un magistrado desconocer la ley. Bueno, muchísimas gracias a la participación de nuestro profesor Javier Mitil. Gracias por esa visión panorámica que nos has dado de la doctrina de los actos propios, definitivamente muy importante con todo lo que tú has dicho, inclusive pues toda esa referencia que has hecho a la aplicación que hacen nuestros magistrados y demás, ¿verdad? Así que te despedimos, Javier, con un gran agradecimiento. Gracias por ese aporte, por este crecimiento académico que nos está dando a través de esta primera jornada virtual de actualización, ¿verdad?, jurídica de nuestro Departamento de Derecho Privado. Gracias, Javier, y que tengas un feliz día. Muchas gracias a todos.